puede ver en El sueño de Athos un tipo de anacronismo compositivo, ya que en la misma escena se observan los mosqueteros imaginados por Dumas, un dragón y una doncella desnuda, realizados sin experimentaciones en su factura, con una paleta de colores de tonalidades pastel que hacen que la escena sea radicalmente distinta a los grabados y aguafuertes creados por el zacatecano. Ruelas había colaborado años antes con un diseño que también presenta una escena de composición anacrónica para un anuncio de la Casa Pelandini, publicado en las páginas de la revista Moderna. En un espacio interior, posiblemente un salón, Ruelas ubicó un caballero renacentista, dos mujeres con características orientales. Una mujer ricamente ataviada de manera exotizante y otra situada en un pedestal, convertida en una estatua. Estas figuras estaban acompañadas de vitrales, espejos, marcos y demás ornamentos que se podrían comprar en aquel establecimiento. Si volvemos atrás a la tipología del crítico violento, el de la diatriba, que puede pensarse a través de la figura macrocéfala del fracasado, según establecen en la Revista Moderna de México, bien podrían referirse a la figura que trata de penetrar el cráneo del artista en el aguafuerte de la crítica que ayer todos recordábamos. De este escriben que, cito, exalta con asombrosa sencillez hasta una inesperada belleza un sufrimiento simplemente humano. Tal parece que en el escarabajo calvatrueno que se crispa sobre su frente presentía y castigaba el comentario chucarrero que lo esperaba en México, haciendo quizá referencia a lo escrito por Murillo. Además, como nota a pie de esta reseña, se escribió que, a propósito de puerilidades, suponemos que nuestros lectores verían en Los aparadores de Pelandini dos sketches rechazados por la dirección de esta revista y que son verdaderos prodigios de infantilismo inconsciente. La ironía de la nota se apropia de los adjetivos y pausas de Murillo y cree invertir su significado con la muestra de aquellos dibujos. El dispositivo de exhibición se vuelve herramienta de la crítica. La Casa Pelandini estaba ubicada en la antigua calle de San Francisco en la Ciudad de México, con una sucursal en Guadalajara. Pelandini se encargaba de la fabricación de espejos, marcos, molduras, vitrales y el dorado de elementos decorativos, y ponía a la venta desde un surtido de materiales para artistas, entre los que se puede contar modelos de dibujos, paletas, cajas de colores y estuches de geometría, hasta colecciones de cuadros al óleo y el cromo para el ornato de salones. La tienda también funcionaría como palestra pública de los artistas, y en ese sentido, Diego Rivera recordaría en sus memorias que en una de las ventanas de la Casa Pelandini pudo ver el duelo entre unos dibujos de Ruelas y un boceto sin terminar de Murillo. Esta exhibición, según Rivera, había sido organizada por Jesús Valenzuela y Jesús Luján, quienes en apoyo de Ruelas habían puesto estas piezas con el título Trabajos del crítico y criticado. Murillo, al ver la desventajosa posición en la que lo habían puesto, se apresuró a trazar tres pasteles: un boceto para un panel decorativo, un paisaje de flores y un autorretrato. Con estas piezas, según recuerda Rivera, el duelo resultó equilibrado. Ruelas quedó como un dibujante poderoso, Murillo como un colorista brillante. Se usó la palestra pública de aquella tienda, ubicada en el centro del país, para oponer dos modernismos diferentes. Al parecer, esta disputa fue muy conocida y en su autobiografía José Clemente Orozco también se referiría a este momento. Sí, la primera noticia que recuerdo haber tenido del Dr. Atl fue con motivo de una controversia pública muy aguda entre él y los amigos de Julio Ruelas. Parece que uno de tantos choques entre los románticos y los modernistas. Ruelas era un pintor de cadáveres, sátiros, ahogados, fantasmas de amantes suicidas, mientras que el Dr. Atl traía en las manos el arco iris de los impresionistas y todas las audacias de la Escuela de París. Termina la cita. Por lo anterior, puedo asegurar que esta disputa fue una actualización de aquella entre el dibujo y el color planteada desde el Renacimiento, y sobre todo una puesta en escena, o mejor dicho, una puesta en vitrina sobre las dos tendencias modernistas, una caracterizada como romántica por sus distintos revivals estilísticos que poco a poco se iba desvaneciendo, y otra que se estaba posicionando como protagonista de la década, que para Orozco eran los verdaderos modernistas, los vanguardistas. Para Renato González Melo, la diferencia entre Ruelas y Murillo mostraba que se trataba de una disputa en la que la pintura como pintura buscaba acabar con la pintura literaria,
es decir, con los últimos enemigos clásicos de la pintura como lenguaje de símbolos. En esta ponencia se quiere enfatizar que es un planteamiento que surge del ejercicio de la crítica de arte en un periódico, la cual detona una discusión que llega a las vitrinas y de ahí regresa a la crítica. No sabemos cuáles fueron las obras expuestas en el establecimiento, pero los retratos de Rubén María de Campos realizados por estos dos artistas en la primera década del siglo nos permiten identificar sus dos propuestas modernistas. Por un lado, el retrato de Julio Ruelas muestra al escritor en una escena oscura, tratado con pinceladas largas y barnizado para no dejar ver la textura de la pieza. Este retrato ubica al crítico como parte de la bohemia finisecular, ataviado de manera extravagante, gorguera blanca, una capa roja y un sombrero negro con pluma, casi como un mosquetero, semejante a los justos. Por otro lado, 9 años después, Murillo realizaría otro retrato del escritor, ahora ubicado al aire libre, sentado y escribiendo a los pies de un árbol, con un sombrero y traje de campo. A través de líneas rápidas va creando texturas y zonas de color que al encontrarse van construyendo la imagen, el volumen y el color que llega a la retina. Al no tener veladuras ni estar barnizada, la obra permite observar los entrecruces entre las pinceladas de óleo y los trazos de crayón que quedan como huellas materiales del proceso creativo. En ese sentido, Fausto Ramírez señala que en 1906 se inició la labor del crítico y la crítica de arte como traducción de la visión del artista expresada a través de los recursos técnicos. Si bien la crítica de arte había acompañado desde el siglo anterior la configuración del gusto propuesto desde la academia, ahora se trataba de configurar un lenguaje que conectara un vocabulario sobre la pintura, la percepción y el pensamiento cromático en diversos espacios expositivos, principalmente de carácter particular. Se asumía ya como un concepto viajero, que iba de lo plástico a lo literario y de vuelta a lo técnico, del color que se observa al color que se reconoce y se enuncia. Volvamos a Gómez Robelo. En sus notas sobre la exposición de Savia Moderna, Gómez Robelo observó cómo los artistas hicieron verdad, y ahí van una lista de juicios de Gómez Robelo, el aforismo de Goethe, que asegura que el sol es enemigo de lo blanco, y proclamó también la supremacía de la vibración violeta en los efectos luminosos, e hizo evidente la iniciativa de considerar que, cito, la palabra pintada no es sino el desarrollo de un color y a través de él, de la luz que lo produce. O en la crítica publicada en Arte y Letras sobre una exposición de Jorge Enciso realizada en el taller que éste compartía con Murillo, Gómez Robelo plantea que solo los ojos tranquilos de quien se ha detenido a contemplar las manchas del sol y de la sombra es el verdadero artista, que como Enciso propaga entre los hombres la divina alegría de la naturaleza y el profundo amor a la vida y a la tierra que son bellas. Termina así. Luego, pareciera que es al hablar o escribir sobre cuadros o en aquello que contemplamos como si fuera un cuadro, donde las relaciones cromáticas cobran coherencia. Es la crítica de arte el lugar donde se enuncia el interés por las teorías del color, los trazos inacabados, y donde poco a poco se configura el plano pictórico como una superficie de encuentro de trayectorias modernistas. Ya fuera en un periódico, una revista literaria o un magazine, la crítica estaba buscando la luz. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por este paseo, igual que Leana, por artes diferentes, pero muy rico y muy sugerente. Y ya está, ponencia de la mesa. Muchísimas gracias a nuestras primeras dos ponentes, y voy a ceder la palabra a la doctora Raquel Mosquera, quien nos va a leer su texto de la crónica de la crítica, las visitas del Museo Urbina a los museos españoles. Touch de red potente, ya lo pretendí, después de destrozar. Muchas gracias a María Andrea, muchas gracias a Fernando por la invitación. Yo me siento una colada aquí porque la verdad no es mi tema, pero bueno, además
pues agradezco muchísimo el espacio sobre esto, porque estoy hablando de un autor que a mí me gusta mucho y que he redescubierto, del cual he encontrado muchísimas cosas, que es el cronista Luis Urbina. Y comienzo de la crónica de la crítica, no además cuando vienen lejos, o sea que va a ser así. Y quisiera tener una... Ay, sí, gracias, es para mí. Sí veo, diletante, visitante asiduo, amante de lo bello y distintos calificativos más, se da a sí mismo al escritor mexicano Luis Urbina, cuando aborda asuntos relacionados con el arte en varias de las crónicas publicadas en el Universal entre 1924 y 1930. Llama la atención que nunca se considere un crítico de arte, lo cual puede deberse a que, de acuerdo con Fernando Ibarra, en ese momento en nuestro país esa figura no existía como tal. Para el estudioso, cito, discernir las actividades de los críticos de arte para situarlos en un espectro cultural bien delimitado resulta poco factible porque nunca fueron individuos que se dedicaran a esto de manera profesional. Más bien se trata de gente con inquietudes artísticas que, a partir de su formación profesional, se dio la tarea de dejar evidencia escrita de pensamiento de algunos sectores de la sociedad en relación con las artes en México. Historiadores, poetas, profesores, abogados, artistas plásticos y un buen porcentaje de aficionados se encargaron de ofrecer juicios, preceptos, consejos, etc. sobre las manifestaciones artísticas de su tiempo. Hasta aquí, Ibarra. No pretendo refutar al especialista. Empero, en el caso de Urbina, propongo matizar un tanto esas apreciaciones, dado que los textos en que éste aborda tales temas, como intentaré demostrar, distan mucho de ser comentarios de un mero aficionado. También es Ibarra quien advierte. Ya en el México pre-revolucionario había conocido el valor y los alcances de las publicaciones periódicas culturales. En ellas se adoptó primordialmente el ensayo como el medio más adecuado para la crítica. En realidad, se trata de una elección de género textual relevante, pues el ensayo desplazó en buena medida la crónica acompañante inseparable de quien en los albores del siglo XX pretendía dar juicios artísticos a partir de la visita a una exposición, ya fuera en la casi olvidada Academia de San Carlos o en los luminosos recintos privados que comenzaban a ganar popularidad entre los artistas incipientes. Nuevamente, a la luz del ejercicio realizado por Urbina en sus visitas al Museo del Prado de Sevilla, tales juicios podrían revisarse un poco, ya que contrario a su reticencia para asumirse como crítico, el autor de Lámparas en Agonía sí se reconoce como un cronista profesional. Es decir, Urbina fue plenamente consciente del carácter híbrido de un género en cuya construcción se emplean aún elementos provenientes ya del ensayo, ya de la poesía, el lirismo o de la ficción, la narratividad de la que ayer hablaba María Andrea. Con base en esos presupuestos, las siguientes líneas pretenden indagar en la manera en que las crónicas de Luis Urbina, dedicadas a la pintura de grandes maestros españoles, fungen a Arturo como una especie de puente o de registro de transición entre el género cronístico y la crítica de arte, pues cuando menos durante el primer tercio del siglo XX, algunos de los rasgos de ambas prácticas escriturales se indicaron y confundieron constantemente. Aunado al anterior y aunque en un nivel distinto, este tipo de trabajos representó a sí mismo una vía, una estrategia de la cual se valió este escritor en el exilio para reacomodarse en el campo cultural del México postrevolucionario. Tres son las crónicas de que Luis Urbina publica en el Universal sobre sus visitas al Museo del Prado de Madrid. La primera de ellas, titulada Las Mañanas del Museo del Prado, fechada el 18 de mayo de 1924, comienza con una férrea defensa de los museos y las pinacotecas, espacios a los cuales define como, cito, escuelas de belleza, centros de meditación y enseñanza, y si se quiere, y si bien es posible, templos donde se rinde culto y adoración al arte, la única forma eterna y verdadera de la vida humana. Posteriormente realiza un balance del arte novísimo. Cito Urbina, el tiempo indiferente, como de costumbre, corrió. Las insanias de cubistas y expresionistas han perdido en mucha parte, en carácter de proselitismo y escuela. Han entrado en franca mejoría de rectificación y buen sentido. Hasta aquí Urbina. Más allá de estas consideraciones, de esta crónica me interesa destacar un elemento en particular, la experiencia estética, descrita por Urbina como un salir de sí mismo, una suerte de éxtasis contemplativo. Dice Urbina, me empeñé de continuo en mis paseos por pinacotecas, galerías, palacios, templos, en descubrir con el alma abierta mi emoción personal y en razonar a luego con los elementos que puede ofrecer un juicio vigilante y en perpetua sed de comprensión. Soy, como tantos otros, un insaciable de hermosura. A ratos, como tantos otros también, mis abstracciones ante un cuadro confinan con el éxtasis,
Experimento el deleite de sentirme todo yo fuera de mí, como si fuera únicamente una luz, un punto de luz espiritual, suspendido en el espacio como una lamparita. Si como apunta Román de la Calle, uno de los enfoques que justifican el ejercicio de la crítica de arte es el de los posibles aportes que ésta desarrolla en aras de orientar, enriquecer e intensificar la experiencia estética como respuesta consumada por parte del sujeto a las sugerencias abiertas del objeto artístico, me parece que el fragmento citado cumple con dicha perspectiva, pues al describir su propia experiencia, Urbina no solo ilumina la de otros individuos, sino que les ofrece las palabras adecuadas para definirla. Aunado al anterior, el viejecito, como se le conocía, también es consciente del importante papel que juegan los insaciables de la hermosura en la difusión y desarrollo del arte. Cito: ¿qué sería del arte sin nosotros, sin el montón de los atraídos y autoeducados fuera de las academias y liceos, y que por la oscura labor de una tenaz paciencia hemos agudizado nuestro temperamento, refinado nuestras sensaciones y relacionado nuestras observaciones como quien va calzando anillos dispersos en la unidad de una cadena? En octubre de 1928, con un título ligeramente distinto, Las mañanas del Museo del Prado, una visita a las salas de Velázquez, Urbina prosigue como si no hubieran pasado 4 años entre esta crónica y la anterior, con sus observaciones acerca de la importancia de los museos en la preservación del arte, pero además revela otro pilar fundamental en la arquitectura de estas crónicas: la investigación y la documentación continua. Por ejemplo, antes de iniciar el recorrido por el museo hacia la sala de Velázquez, aclara: yo me sé bien la vida del preclaro varón don Diego de Silva Velázquez, y en cuanto me han podido ofrecer datos y fechas los biógrafos, me he dado colocar en orden de tiempo la producción artística del pintor de cámara de Felipe IV. Mi conocimiento es, como se comprenderá, de segunda mano, y está basado tan solo en las investigaciones directas de los eruditos y críticos. Como no soy especialista sino diletante, o si se quiere un visitante asiduo de museos de arte, no diré que me sean suficientes, pero sí orientan mis observaciones y sobre todo me ayudan a entender las obras y a darme cuenta del desenvolvimiento, del espíritu, de los aspectos de la técnica, esas nociones que asimilo, esas sugestiones que llegan a mí ya por medio del libro, ya por el verbal de las conferencias y lecciones. No trato con eso de hacer un hondo y perfecto análisis de estética, aunque mi deseo constante es estar informado de cuanto se refiere a cuadros y autores que me interesan y seducen. De acuerdo con Xiomara Zúñiga, Calabresi, los históricos Franco Brioschi, Constanzo Di Girolamo y Ana María Walsh consideran que la crítica describe, interpreta y valora. Sin embargo, estas operaciones se entrecruzan con el ejercicio de la subjetividad, una herencia del romanticismo con características diferentes en la actualidad, pero siempre presente en la construcción del discurso crítico. Sin duda, tales operaciones se cumplen acadamente en las crónicas de Luis Urbina. Basta con detenerse en la última de estas para constatar lo anterior: Las mañanas del Museo del Prado, una visita a los borrachos de Velázquez, fecha del 14 de octubre de 1928, donde tras mostrarnos a manera de un moderno recorrido virtual otras obras del maestro español en el museo, Urbina ofrece al lector una minuciosa descripción del cuadro que más admira en la producción del también autor de Las Meninas. Primero, él mismo, a modo de introducción, presenta una soltera imagen. Cito: este cuadro es francamente humorístico, es de ingenua sonrisa de un observador genio, que de modo irónico transmuta en escena mitológica una piña de truhanes. La burla en este grupo de gente de Lampa chispea como el sol, porque es lo primero que perciben nuestras miradas, que el conjunto está lleno de sol, que el sol es el principal personaje de esta farsa bálica. Después, se vale de una extensa cita de Pedro de Madrazo, pintor y especialista en arte español, quien detalla la escena pintada por Velázquez. Por último, de nuevo el cronista retoma el discurso y aporta juicios y valoraciones personales acerca del famoso cuadro. Dialoga y discrepa, añade datos, pero sobre todo deja perfectamente asentado tanto su gran conocimiento respecto a la pintura como su penetrante capacidad de observación y de crítica. Cito: los ebrios representados con cruda verdad se destacan dentro de un ambiente marino, que es una caricia para nuestras pupilas, y a pesar del sentido irónico con que el grupo está compuesto, es tal el realismo de las imágenes que aquellos seres se nos presentan vivos, palpitantes, exactos, nutridos de vino y pigricia y estigmatizados por taras y degeneraciones. Revelación de una época, convenido, pero como concepción de un genio, tiene este lienzo amplitud de universalidad que traspasa los límites de las edades. Es como una estupenda y elocuente caricatura del vicio. Los técnicos, al examinarla, descubren que pertenece al primer estilo del discípulo de Herrera y de Pacheco.
Todavía el portentoso pintor había visto nada más y admirado a Rubens y a la luz de este y por los cuadros del Palacio Real, a Tiziano y a Veronés, pero no se los había asimilado ni enriquecido para mezclarlos y encontrar su matiz personal, inconfundible, sus grises y sus platas, sus rojos y sus blancos que se acercan al Greco y a la vez denuncian cognaciones con el Tintoretto. Las crónicas donde Urbina relata sus visitas al Museo de Sevilla evidencian de nuevo el empleo constante de las tres cualidades propias de la crítica de arte ya mencionadas. Una mañana en el Museo de Sevilla, en el Salón de Valdés Leal, fecha del 29 de abril de 1928, articula una valoración rigurosa de las obras del pintor Juan de Valdés Leal, no exenta de subjetividad, por supuesto, pero con una clara discriminación de índole estética basada en parámetros técnicos, formulada además con un lenguaje rico en metáforas e imágenes capaces de transmitir al lector la experiencia de lo visto. Cito: a unos cuantos pasos de la puerta me detienen y solicitan mis miradas dos soberanos lienzos con sendas figuras de frailes de tamaño natural. Poesía, ascensión espiritual, místico y hondísimo sentimiento animan a estos dos monjes contemplativos casi ingrávidos por la fuerza del pensamiento que tira de ellos hacia las regiones siderales. En medio de un paisaje cuyas lejanías, un tanto empenumbradas, parecen reflejar la meditación estática de estos santos, se destacan con poderoso relieve los cuerpos vestidos con el hábito dominico y las cabezas expresivas, meditabundas y rodeadas con claridad sobrenatural. Como estos cuadros, no se pudo llegar en los tiempos de Zurbarán a más completa expresión, a más profunda revelación psicológica. En este punto importa señalar un hecho que, de acuerdo con Joseph Steiner, marca una clara distancia entre la crítica académica y aquella que denomina como proveniente del interior del arte. Para el estudioso, las lecturas, las interpretaciones y los juicios críticos del arte, la literatura y la música ofrecidos desde el interior mismo del arte, la literatura y la música son de una penetrante autoridad, raramente igualada por los ofrecidos desde afuera, los presentados por el no creador, es decir, el reseñador, el crítico, el académico. No debemos olvidar que Luis Urbina fue ante todo un creador, un reconocido poeta. Así, su exégesis de las obras pictóricas adquiere un sentido también artístico. En esta dirección, la aludida subjetividad deviene elemento sustancial para intensificar la índole estética de las crónicas, tal como advierte Elizabeth Gómez Rodríguez. Este rasgo, cito a Elizabeth Gómez, este rasgo permitiría hacer de la escritura un acto de creación que aportaba un nuevo grado de conocimiento sobre la realidad y en la medida que revelaba otras facetas de esta por medio de la indagación sensorial y no de explicaciones racionales. La reflexión del cronista acerca de las obras de Murillo expresa pacientemente este carácter creativo. Su fina sensibilidad de poeta despliega un variado abanico de recursos estilísticos, sinécdoques, sinestesias, neologismos, etc., que consiguen pintar de nuevo ante los ojos del lector los cuadros del sevillano. Murillo es una, cito a Urbina, Murillo es una eterna fuente de hermosura plástica. Hay en sus cuadros, en los últimos particularmente, soluciones encantadoras a problemas del aire y de luz. Es en ciertos instantes un estupendo maestro